Entonces la clase de hoy es sobre el clima, jóvenes. Ahorita les voy a compartir la pantalla de la diapositiva. Aquí está, elementos y factores del clima. Antes que nada, hay que saber diferenciar lo que es el clima de lo que es el estado del tiempo. ¿Okay? En las noticias ustedes van a ver que siempre hay una sección, una parte del noticiero que dice, bueno, ahora les dejamos con el estado del tiempo. Cuando en las noticias se habla de que los dejan con el estado del tiempo, estamos hablando de cómo está la atmósfera, la situación atmosférica en el momento donde se está pronosticando. En el momento que el meteorólogo está diciendo, vamos con el estado del tiempo y vamos a hablar de cómo va a estar la temperatura, si va a haber probabilidad de lluvia, si los vientos van a ser fuertes, si va a haber frío, va a haber calor. Está hablando de un momento determinado, lo general es una semana. Los meteorólogos hacen proyecciones de clima por una semana. Pero esas son proyecciones y son el estado del tiempo. El clima ya es una situación más a largo plazo. El clima por lo general no cambia, el clima es una constante. O sea, cuando le digo que no cambia es que si en un lugar el clima es tropical, va a ser tropical siempre. Si en un lugar el clima es templado, va a ser templado siempre. Lo que cambia es el estado del tiempo. El estado del tiempo es la temperatura, la presión atmosférica, las lluvias. Eso es lo que está cambiando y que los meteorólogos a veces le pegan y a veces no. Pero hay que diferenciarlo. El clima es a largo plazo, el estado del tiempo es a corto plazo. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna duda? ¿O todo está claro? Necesito que interactúen y hablen. ¿Tienen alguna duda? No. Bueno, entonces para entender el clima hay que entender dos cosas, los elementos que lo componen y los factores que lo explican. Entonces estamos hablando de elementos y factores. Los elementos del tiempo son aquellos o aquellas cualidades físicas de la atmósfera que se pueden medir. O sea, estamos hablando de que cuando yo les explico en mi clase de que la Tierra, el planeta, tiene capas y que está el núcleo, luego una capa, luego otra capa y así sucesivamente. Después de la superficie terrestre donde nosotros habitamos, hay otra capa bien grande hacia arriba. Nada más que esta capa está compuesta por puros gases. Es lo que le llamamos la atmósfera. ¿Okay? Eso también ya se lo enseñaron en la clase de ciencias naturales. Me imagino que todos ya lo manejan. Entonces, la atmósfera es la que cambia. Y dentro de la atmósfera hay varios elementos que se pueden medir. Por ejemplo, la temperatura de la atmósfera, la humedad en la atmósfera, las precipitaciones, la cantidad de agua que cae. Esas son las precipitaciones, es sinónimo de lluvia. La presión atmosférica y el viento. Entonces las vamos a ver uno por uno. Pero los elementos del clima son básicamente estos que les acabo de mencionar. Y los factores serían la latitud, la distancia al mar y el relieve. Entonces, los factores son algo externo que influye sobre el clima, pero no tiene que ver con la atmósfera. Eso es algo bien importante que tienen que saber comprender. Los factores del clima son latitud, distancia al mar y relieve. No tiene que ver con la atmósfera. Los elementos todos tienen que ver con la atmósfera. Ahora, dentro de los elementos vamos a comenzar con la temperatura. ¿Todos estamos bien ahí? Se escucha fuerte y claro. Estamos 12. ¿Qué es la temperatura? La temperatura es el grado de calor que hay en el aire. O sea que a veces el aire está más caliente y a veces está más frío. Y eso se va a deber
principalmente a la radiación solar, a la insolación. Entre más radiación solar llegue a una superficie del planeta, más alta es la temperatura, por lógica, por la exposición a esta energía que viene del Sol. Entonces, en el planeta, no en todos los lados está la misma temperatura, porque no en todas las partes del planeta la radiación del Sol llega con la misma intensidad. Hay zonas donde es más intensa el calor de los rayos provenientes del Sol, y hay zonas donde es menos intensa. En el planeta Tierra, la zona donde la temperatura es más alta es la zona de los trópicos. O sea, en la parte del Ecuador, cerca del Ecuador, ahí va a ser más calor porque el Sol pega más directamente. Los rayos del Sol impactan de forma perpendicular. Hay más concentración de rayos solares en esta zona. Nosotros vivimos precisamente aquí, en la zona intertropical. Ahora, ¿cómo voy a medir la temperatura? Para eso existe un instrumento que se llama termómetro. Entonces el termómetro funciona a través de un químico, de un elemento químico que se llama mercurio. Por lo general mercurio. Hay otros tipos de termómetros, pero los más famosos funcionan con mercurio. El mercurio lo que hace es que se dilata en la presencia del calor, entonces sube una rayita. Entre más calor hay, más sube la rayita, y entonces podemos tener una escala en grados que nos diga a cuánto está la temperatura. Esa escala puede ser en grados centígrados, que también se le llama Celsius, o en grados Fahrenheit. Utilizar centígrados o Fahrenheit depende básicamente de la convención social de cada país. Nosotros decidimos utilizar centígrados. Estados Unidos decidió utilizar Fahrenheit. Pero la temperatura con el termómetro, para nosotros es más fácil entenderlo en centígrados. Porque si nosotros escuchamos que está haciendo 90 grados Fahrenheit, nos asustamos. Pero esos 90 grados Fahrenheit son como 29, 30 grados centígrados. ¿Okay? Entonces, siempre al final es lo mismo. Si alguien te dice 90 grados, 30 grados centígrados, entonces estamos hablando de la misma temperatura, pero en diferente escala. Ahora, se representa en mapas de isotermas o líneas que unen puntos de igual temperatura. Hay mapas donde usted puede ver las temperaturas promedio que hay en todo el año. Por ejemplo, aquí tenemos estos mapas. Están las temperaturas medias mensuales en junio. Entonces va a ver usted que la parte más al centro del planeta, donde se ve más rojo, es porque las temperaturas suben a más de 35 grados centígrados. Es donde más está expuesto el planeta a la radiación solar. Aquí por el Ecuador, aquí está el Ecuador, y todos estos países, incluidos nosotros, es donde más calor hace. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Hagan una pregunta sin vergüenza. No, profe, yo acabo de entrar. Acaba de entrar, ¿no? Pero los demás, ¿le están entendiendo lo que estoy diciendo? ¿O cómo estamos? Todo bien, déjame. Yo creo que es que les da pena hablar porque todavía les va a escuchar la voz como que se viene levantando. Creo yo. Entonces observen el otro mapa. El otro mapa es el de las temperaturas medias en enero. Ustedes pueden ver que la parte de Estados Unidos, Canadá, Europa y Asia se ve más azul. ¿Y eso por qué? Porque las temperaturas bajan en enero en esta zona hasta los 20 grados centígrados, 10 grados centígrados, incluso temperaturas bajo cero en estas zonas cercanas a los polos. ¿Por qué? Porque aquí los rayos del sol no caen de manera directa, sino de manera indirecta, o sea, inclinados los rayos del sol. Muy bien, ahora tendríamos ¿qué factores modifican la temperatura? O sea, ¿por qué cambia la temperatura en una región? Bueno, aquí básicamente vamos a encontrar latitud, altitud y distancia al mar. En cuanto a la latitud,
estamos hablando como en los mapas anteriores, que entre más cercano esté al ecuador, más alta la temperatura. Entre más lejano esté del ecuador, más baja la temperatura. Entonces, esa es la latitud. La altitud es que entre más alto esté un país, una región, pues va a ser más frío. O sea, la temperatura es inversamente proporcional a la altitud. Eso significa que entre más alto es un lugar, más frío hace. Por ejemplo, en las zonas más montañosas del mundo, en las grandes cordilleras, ustedes van a ver que siempre están cubiertas de nieve en la parte más alta de las montañas. ¿Por qué? Porque a la mayor altitud, más frío. ¿Okay? Entonces aquí tenemos la latitud. Dependiendo de la latitud de la Tierra, se recibe mayor cantidad de energía procedente de los rayos del Sol. Entonces aquí miren los rayos del Sol, cómo impactan con más fuerza, con más intensidad en esta zona y con menos intensidad en esta zona. A mayor latitud, menor insolación. Las temperaturas van descendiendo desde el ecuador hasta los polos. O sea que entre más me alejo yo de esta zona del centro, se va poniendo más frío. Más frío, hasta que llego aquí donde es por clima polar. Sale más práctico que utilicen la voz en vez de estar chateando, porque el chat me hace salirme de la clase. Mejor que hagan sus comentarios por audio. Bueno, eso con respecto a la latitud. Luego, con respecto a la altitud. Bueno, aquí tenemos un mapa que lo explica de manera excelente lo que es el ecuador térmico. Miren ustedes esta línea del ecuador térmico. Esta es la zona más caliente del planeta. Y si ustedes observan aquí, lo que está en color naranja son las latitudes medias. Estados Unidos, Europa y Asia Central. Parte de Japón son latitudes medias, o sea, un clima que no es ni tan caliente ni tan helado. Y luego estarían las temperaturas polares y más frías, estarían aquí arriba. De hecho, aquí está uno de los lugares más fríos del planeta, que está a menos 20 grados centígrados, la parte norte de Groenlandia. Muy bien, entonces la altitud. Ustedes pueden ver aquí en este dibujo que el calor, por ejemplo, aquí va a ser 28 grados centígrados. Digamos, cerca de la playa, cerca del mar. A medida la gente se va a vivir más a la montaña, a 500 metros, le baja unos 3 grados centígrados y hasta 25. Luego decidirse a vivir más arriba, a unos 1000 metros, así como vimos aquí en Tegucigalpa, 1000 metros aproximadamente. Entonces ya baja la temperatura más. Y si la persona decide irse a vivir a un lugar todavía más alto, la temperatura va a descender aún más. Entonces la temperatura disminuye unos 0,6 grados centígrados cada 100 metros de altura. Esta es la altitud. Ahora, ¿qué tiene que ver la distancia al mar con la temperatura? Bueno, el mar suaviza las temperaturas. Por eso las temperaturas son más extremas en el interior que en la costa. La amplitud térmica es baja en la costa y más alta en las zonas más alejadas. ¿Por qué? Por el flujo del aire. Durante el día, el aire cálido del interior penetra hacia el mar. Y durante la noche, la tierra fría genera una alta presión y el aire frío se mete en el continente, se desplaza. Entonces, ese movimiento del aire durante el día y durante la noche hace que la zona interior sea más cálida y la zona costera sea más fría, pero durante la noche. Durante el día sopla el viento fresco y húmedo desde el mar hacia la tierra. Desde el mar hacia la tierra hay una brisa que se llama brisa marina. Y durante la noche sopla el viento fresco y seco desde la tierra hacia el mar. Esos vientos, tanto los del día como de la noche, se conocen como brisas marinas. Y ese es un factor que modifica la temperatura, la distancia al mar.
Bueno, con respecto a la temperatura, estamos claros. Bueno, ¿hay alguna interrogante? ¿Alguien que tenga alguna duda o algo que aportar? Vamos a ver, Anthony. Anthony, ¿usted ha escuchado hablar? Yo creo que usted acaba de ingresar, de que la temperatura se mide en grados centígrados o en grados Fahrenheit, dependiendo del país. Pero, ¿ha escuchado usted hablar de los grados Kelvin? Sí, sí, he escuchado. Primero había escuchado de los Fahrenheit y los centígrados, pero después escuché de los Kelvin. Ok, los grados Kelvin lo utilizan los científicos porque es una forma de medir la temperatura extrema, pero extrema, hablamos de las temperaturas más frías en el universo, no en la Tierra, sino fuera del planeta Tierra. Entonces utilizan un sistema de medida más extremo. Un grado Kelvin o 0 grados Kelvin es la temperatura más fría posible en el universo. Donde es tan fría la temperatura que los electrones alrededor de los átomos dejan de girar y se detienen. Entonces, ese tipo de temperatura se mide ya, los científicos lo miden con grados Kelvin. Aquí en la Tierra no hay un lugar tan frío así de ese tipo, que llegue a hacer que los átomos se detengan. Eso aquí no funciona, pero a nivel del universo sí. Ahora vamos con la humedad. ¿La humedad qué es la humedad? La humedad es la cantidad de vapor de agua que contiene el aire. A mayor cantidad de vapor de agua en el aire, el clima será más húmedo. O sea que, recuerden ustedes que hay un ciclo del agua. El agua puede estar en estado sólido, en estado líquido y en estado gaseoso. Cuando está en estado gaseoso, el agua es más liviana, es menos densa, y sube. Y está en la atmósfera en forma de vapor. Y ahí va a estar las partículas de agua con otros gases en la atmósfera. Pero a veces hay grandes concentraciones de humedad y a veces hay pocas concentraciones de humedad. Hay un instrumento para medir la humedad, ese es el higrómetro. ¿Okay? Y se mide por porcentajes. Por ejemplo, hay 50% de humedad, significa que si, por ejemplo, usted está en su cuarto, el 50% de todo el vapor que está ahí es agua. Y el otro 50% es oxígeno, hidrógeno y otros gases. Pero se miden porcentajes. Entonces, cuando llega al 100% de humedad, se le conoce como aire saturado. Y al ser humano no le conviene esa gran cantidad de humedad. Nos enfermamos de rinitis. Nos pegan alergias. Por eso muchas veces cuando nos levantamos en la mañana andamos todos mocosos. Porque se concentra bastante humedad en nuestros cuartos. Y después nos afecta las fosas nasales. Creo que a todos nos ha pasado. ¿Qué anda mocoso ahorita aparte de... Yo creo que Michelle creo que anda mocosa. Bueno, los factores que influyen en la humedad va a ser la temperatura del aire, porque el aire caliente admite más vapor de agua que el aire frío. Ahora bien, la humedad en los climas como el nuestro es bastante alta. ¿Por qué? Porque hay mucha precipitación. Entonces, cuando llueve, una parte del agua es evaporizada por el sol y ese vapor se queda en la atmósfera. Y a veces ese vapor es tanto que se satura, como en el caso, por ejemplo, de las selvas o de los bosques tropicales como el nuestro, que hay tanta humedad que nosotros podemos hacer un experimento sencillo para ver cómo está desaturado de humedad en nuestro aire. Es sencillo, usted cuando compra una Coca-Cola bien helada, la deja en la mesa y va a ver que empieza a aparecer gotitas y como que la Coca-Cola estuviera sudando. Y usted dice, ¿y de dónde sale esta agua? Porque no es que el agua que ve ahí es que está el hielo que tenía la Coca-Cola se ha derretido, no. Son partículas de agua que están alrededor de la Coca-Cola y que son atraídas por el frío,
se pegan ahí y luego se convierten en líquido. Y usted va a ver que empieza a humedecerse. Esa humedad es atraída por el frío de algo, por ejemplo, de un envase de Coca-Cola bien helado. Ahora, los factores que influyen, dijimos que eran la temperatura del aire. El aire caliente admite más vapor de agua que el aire frío. Ahora pasamos a las precipitaciones. ¿Qué es la precipitación? Es el agua procedente de la atmósfera que cae sobre la superficie terrestre. Precipitación es el término técnico que utilizan los meteorólogos, pero realmente se le llama lluvia. Nosotros comúnmente a eso le llamamos lluvia. ¿De qué forma hay precipitación? La forma tradicional, que ayer cayeron buenas tormentas, que lluvia, pero también de forma sólida. ¿Cómo vamos a encontrar la forma sólida? Ahí vamos a tener granizo, ahí vamos a tener nieve, que aquí en nuestro país pues no se da, ¿verdad? Pero básicamente estamos hablando de diferentes formas que hay de precipitación. Y estas formas de precipitación, aquí tenemos granizo y lluvia. En otros países hay nieve, pero aquí solo tenemos granizo y lluvia. ¿Se mide con qué? Con un instrumento, que aquí está la imagen, que se llama pluviómetro. Entonces tiene una escala en milímetros y ahí lo dejan los meteorólogos en la estación meteorológica y ven cuántos milímetros caen de lluvia. 1 milímetro de precipitación equivale a 1 litro de agua en un área de 1 metro cuadrado. O sea, cuando aquí llega a 1 milímetro, quiere decir que ha caído realmente 1 litro de agua en 1 metro. Entonces eso es algo bien importante que tienen que manejar. Ahora, ¿cómo se representa en los mapas la precipitación? ¿Se acuerdan que la temperatura se llamaban isotermas? Las líneas de temperatura en un mapa mundi. En este caso se llaman isoyetas. Entonces van a ser de color azul, esas isoyetas de diferentes tonos. Para poderlo entender hay que ver un mapa. Por ejemplo, aquí está el ejemplo de las isoyetas. Usted va a ver aquí que la zona donde se mira más azul o casi llegando a tonos morados es donde hay más precipitación. Y estamos hablando de 1600 milímetros. Y la zona menos azul, casi llegando a tono blanco, celeste, de 70 a 300 milímetros de lluvia en esta zona de España. Entonces aquí ven las líneas ustedes donde más llueve y luego ven las líneas donde menos llueve. Se llaman isoyetas, para que lo tengan claro. Ahora, el proceso de la formación de la lluvia, como les dije, tiene que ver con el ciclo del agua. Y el ciclo del agua es una situación química, donde ustedes van a ver que los rayos solares calientan el suelo húmedo y evaporan el agua. Porque siempre hay agua. Cuando llueve quedan charquitos, queda la humedad ahí retenida, pero llega el sol, lo calienta y hace que ascienda ese vapor de agua. Se concentra en grandes cantidades en forma de nubes y ya cuando se enfría y ya no soporta la saturación, entonces cae de nuevo como lluvia. Entonces el vapor de agua se enfría y pasa a estar en estado líquido, formando pequeñas gotitas que originan las nubes. Y cuando las gotas de las nubes se enfrían, aumentan de tamaño y de peso, y es cuando ya no pueden soportar la fuerza de gravedad y terminan precipitándose o cayendo. Al llegar a cierta dimensión, estas gotas ya no pueden estar ahí suspendidas en el aire, sino que ya caen como lluvia. Entonces, eso es precipitación. ¿Qué influye con las precipitaciones? La latitud, la altitud y la distancia del mar. Es lo mismo que influye con la temperatura, influye también con las precipitaciones. A menor latitud, generalmente hay mayor precipitación. En el Ecuador, por ejemplo, llueve más en las zonas. En el Ecuador llueve más que en las zonas templadas y que en las regiones polares. Entonces, aquí donde estamos nosotros hay más calor y hay más lluvia. Y eso hace que haya un equilibrio también.
Aquí donde vivimos nosotros, en Centroamérica, están las temperaturas más altas y están las precipitaciones más fuertes. Por eso aquí es el único lugar del mundo, en las zonas intertropicales, donde van a haber huracanes. Ustedes no van a ver que un huracán se mete en Noruega, en Islandia, un huracán ahí no va a llegar, o en Australia. Los huracanes son de las zonas intertropicales, porque es donde más precipitaciones hay, donde más temperatura hay y donde los vientos soplan más fuerte. Entonces es donde se forman los huracanes. Y la altitud, a medida que ascendemos, que más alto nos vamos a una montaña, aumentan las lluvias. Hay más lluvias en las montañas. Por eso aquí costó que en Tegucigalpa lloviera, porque primero llovió en las montañas más altas del país. Y después nos cayó la lluvia a nosotros. Y la distancia al mar es que hay más precipitaciones en la costa que en el interior. Llueve más cerca de la costa que en el interior. Entonces aquí nos quedaríamos hasta este elemento llamado precipitación. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, háganlo ahorita porque voy a dejar la asignación. Escriban ahí, hacer un esquema de los elementos que influyen en el clima. De los elementos que influyen en el clima. Los elementos que influyen en el clima. Entre paréntesis, temperatura, humedad, precipitación, presión atmosférica y viento. Entre paréntesis, temperatura, humedad, precipitaciones, presión atmosférica y viento. Que incluya los instrumentos con los que se miden. Incluya los instrumentos con los que se miden. Entonces usted va a escribir el instrumento y lo va a dibujar. ¿No? En internet usted puede dibujar un termómetro facilito, un higrómetro, un pluviómetro, un barómetro o un anemómetro, así se llaman los instrumentos. Entonces usted lo hace y me lo presenta antes de mañana a las 12. En la siguiente clase vamos a ver los otros elementos y los factores. Entonces pasen un buen día. Profe, Diga. perdón, repita lo que dijo, es que se escuchó como